El concejal Pablo Carrizo, en un juicio que fue resumido porque él terminó reconociendo la autoría de los hechos, fue condenado a 7 meses por violencia de género. 7 meses de ejecución condicional. Además, se le impuso un tratamiento psiquiátrico que deberá cumplir durante 2 años. Recordamos que el concejal estaba imputado por lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género. Hoy en la audiencia de este juicio admitió su responsabilidad en el delito y así fue condenado. Sí, lo que es muy particular y que ya vamos a escuchar forma parte de la demanda que se le realiza, es cómo él manipula la realidad en torno a lo que está ocurriendo. Porque es una persona que acaba de reconocer un delito, que es grave, más allá de la pena que la verdad no lo es tanto, pero después en las redes él lo pone cual si fuera un éxito, un avance, un acuerdo que ha logrado con la persona que es madre de su hija y lo denunció hace 3 años en la justicia. Vean ustedes cómo lo presenta él. Claro, admite los hechos, recibe una condena y luego es una publicación con una tonalidad positiva. Quería contarles una buena noticia. Publica: ya terminó todo el lío con mi expareja. Ella aceptó una suspensión de juicio a prueba y yo acepté dar fin en un juicio abreviado, lo que significa finalizar con toda la ficción. Me alegró mucho por nuestra amada hija, una sonrisa y un corazón. ¿Qué es la ficción? Es reconocer que él fue protagonista y autor de hechos de violencia de género. Esa es la ficción. ¿Feliz puede estar una persona de esto? Bueno, claramente hay un mensaje que va a las redes. Ya vamos a estar escuchando incluso la denuncia de su expareja que lo denunció respecto de cómo manipula diferentes perfiles en las redes para hostigar. Bueno, todo un dato, la verdad que tener un concejal que genere este tipo de conductas realmente es una cuestión que se debe debatir. Ya te vamos a contar lo que dicen los especialistas en torno a lo que tiene que ocurrir con un concejal que comete este tipo de hechos. Claro, y qué es lo que indica la Carta Orgánica, cómo se procede ante este tipo de situaciones. Pero Pablo, vamos en busca del testimonio, las repercusiones de quien lo denunciaba hace 3 años, su expareja, y qué motivaba, ¿no?, este juicio. Dice que es una persona violenta, que la ha vivido amenazando. Además habla de esto, por eso lo marcábamos de los mensajes, que tiene doble personalidad, que tiene disociación con la realidad y que va a seguir adelante porque también tiene otras causas pendientes. Yo ya gané el día que decidí salir de este círculo de violencia, que me animé a denunciar y a sacar a esa persona de mi vida. Esto es un plus. Sé que fue lo que la mayoría de las mujeres no tienen, porque es muy difícil llegar a esta instancia. Hice lo que debía hacer, procesalmente hablando, para llegar a esta instancia. Y bueno, hemos logrado junto con mi abogado que finalmente, después de 3 años de trabas y distintas dilaciones, finalmente admita lo que pasó, que él fue el autor de mis lesiones, que él fue una persona violenta y agresiva durante 9 años, sigue siendo, porque siguió violando las perimetrales, siguió perjudicándome no solo a mí, sino a mi familia, escrachándome mediante redes sociales. Ya cuando la violencia física no se podía hacer manifiesta, fue por otros canales. Fue por la violencia económica, fue por la violencia psicológica, fue por la violencia mediática, fue por la violencia política, fue por todos los tipos de violencia que muestra la Ley de Protección Integral a la Mujer. Actualmente me está escrachando por redes sociales, está negando el haber admitido la autoría de los hechos. Ya he llegado a una instancia en la cual su testimonio ya no me sorprende. Él es una persona claramente mitómana. Creo que recién ahora, después de 3 años de la denuncia, estoy terminando de conocer a esta persona. Porque no solamente es la persona que tenía problemas con sustancias, que tenía
problemas con otra gente de otros sentidos, problemas con compañeros de trabajo, conmigo misma, sino que es una persona que no tiene límites. Justamente esta mañana admite que me había agredido y no alcanza a abandonar la sala, que está posteando en sus redes sociales una realidad distinta a lo que pasó. Entonces es una persona que está alejada de la realidad, completamente una persona mitómana. La justicia no me va a dar la solución a su problema. No va a haber una posibilidad de que él se rehabilite, de que él entienda que ejercer violencia para con las mujeres, de ejercer violencia en general está mal. Porque en su cadena de valores, ser un violento, ser un bravucón, ser un agresivo, está bien. Y eso ningún tratamiento psiquiátrico, ningún tratamiento penal le va a hacer entender que eso está mal. Entonces a mí, la justicia lamentablemente no me dio una solución real. Elsa, ¿por qué no nos recordás los detalles de la denuncia que presentaste en la justicia hace ya 3 años? Él me había golpeado, estando yo embarazada de mi niña, estaba en ese momento embarazada de 8 semanas, me había intentado sofocar. Yo tenía algunas lesiones en el cuello, en los brazos. Después de lesionarme, que eso fue un viernes a la noche, madrugada del sábado, siguió para con amenazas, con intento de extorsión, y el domingo que me decido dirigirme a la unidad judicial de Alberdi para denunciar fue porque había manchado completamente el frente de la casa de mis padres con pintura negra. Había sido él. Lamentablemente la persona que lo vio es un jovencito menor de edad que no puede testificar, no lo quiso hacer, es un niño, pero tuvimos la certeza que había sido él, por eso es que decidí hacer la denuncia, porque la cuestión había rebasado todo el límite posible. Estaba trincherada en mi casa. No había otra medida más que denunciarla. Elsa, ¿vos considerás que él utilizó su rol, su posicionamiento y su estructura política para dilatar los tiempos en esta causa judicial? Sí, porque entre las otras cuestiones que realizó fue una serie de scratches con afiches por por mis lugares de trabajo, por mis lugares de estudio, por los domicilios de mis amigas, todas las personas que yo frecuentaba. Él pegó afiches que me acusaban falsamente a mí del delito de impedimento de contacto con la hija que tenemos en común, delito por el cual él me denuncia que fue inmediatamente desestimada porque no tenía ninguna prueba. De hecho, él jamás dejó de ver a mi hija. Así que eso fue desestimado, pero estos afiches y estos panfletos tenían en el reverso impresiones del Consejo Deliberante, copias de ordenanza, incluso había unos que eran como una especie de juntadas de firmas con el logo del partido al cual él representa. Entonces, no había forma de que otra persona tuviera acceso a esa documentación, que él del otro lado imprimió y me escrachó usando esos papeles, digamos. Usó como hojas de borrador del Consejo Deliberante para imprimir afiches para escracharme, básicamente. Todas estas cuestiones están denunciadas y también las voy a perseguir porque a mí el daño que me hicieron a mi imagen, el daño psicológico que yo tengo por todo esto, a mí se dijo de mí que yo había sido incluso abusada por una persona en mi entorno laboral, completamente falso. Entonces, tuve mucho daño psicológico, más allá del daño físico que tuve ese día. Esto no es gratis. Todo lo que tiene que pasar una víctima en el momento que decide denunciar es muy difícil. ¿Vos considerás que él puede llegar a seguir teniendo un rol en la política tras haber confesado ante la justicia estos hechos de violencia de género? Me parece que yo no tengo que emitir opiniones sobre una cuestión política. Esto es una cuestión personal.
más allá de que está la frase de que lo personal es político, ¿no? Una buena persona difícilmente puede ser un buen político, un buen profesional, pero eso no lo decido yo. Yo solamente me preocupo porque él tenga la sanción que corresponda por lo que él a mí me hizo. Sinceramente, 7 meses de prisión condicional para mí no significa nada, porque el daño que yo tuve, físico, psicológico, es enorme. Es enorme. Pero entiendo que obtuve mucho más de lo que obtienen otras víctimas, y él admitió ser el autor de los hechos. Aunque ahora quiera decir o instalar que fue un acuerdo o que fue una cuestión de papeles, como lo escuché esta mañana decir en medios. Me parece que sentarse ante un juez y jurar decir la verdad, toda la verdad y nada, significa algo, ¿no? Como yo en su momento me tuve que sentar y explicar lo que había pasado aquella terrible noche, él también tuvo que explicar. Y cuando explicó, admitió haberme lastimado. Nos acabas de adelantar que vas a seguir adelante con tu reclamo judicial. Básicamente, ¿cuál es ese camino que vas a continuar? Por el momento no. Yo tengo, bueno, hay otras 2 causas más pendientes, por desobediencia a la autoridad, por violar los perimetrales, que se van a continuar persiguiendo. Por ahora, enero es la feria. El 16 de febrero se va a dar los fundamentos de la sentencia condenatoria. Así que bueno, yo me voy a tomar un impasse para procesar todo esto, que para mí no es fácil, que para mi familia no es fácil, porque mi papá también fue agredido físicamente, públicamente, a través de los scratches. Entonces, para procesar y decantar todo esto que pasó, y sí, voy a perseguir un resarcimiento por daños, por el daño que se provocó a mi imagen, con el uso de estas falsas páginas de noticias que él utiliza, que somos Río Cuarto Noticias, Información Río Cuarto, y distintos trolls que utiliza, Joana Cedr, Cristian Daro, y demás. Hay muchísimos, la verdad que yo tengo documentado la mayoría de estas cuestiones, y bueno, voy a perseguir una acción por daños, porque también quiero que pague por esta violencia mediática, política, simbólica que se ejerció sobre mi persona, instalando que soy una persona conflictiva, que soy una persona agresiva, cuando no lo soy. Bien, el debate institucional que sigue ahora es ¿qué va a ocurrir con Pablo Carrizo como concejal? Bueno, de acuerdo a lo que podemos conocer, consultando especialistas, nos dicen que por la condena, el carácter de la condena, no sería destituido automáticamente. Para ello debe mediar lo que se denomina un juicio político. Así es, pero vamos en busca primero de este artículo de la Carta Orgánica que de alguna manera prevé este tipo de situaciones en su artículo 143. ¿Qué dice la Carta Orgánica de la Ciudad respecto de suspensiones y destituciones? Bueno, este artículo, el 143, indica: cuando la autoridad judicial competente ordena la detención, dispone la prisión preventiva o formula requisitoria de elevación o citación a juicio en contra del intendente, de los concejales, y continúa, por la supuesta comisión de delito doloso o culposo de incidencia funcional o de delito doloso sin incidencia funcional, cuya pena, y acá está la clave, sea de 3 años o más. Procede de pleno derecho la suspensión sin goce de haberes hasta tanto haya resolución definitiva del órgano jurisdiccional. Hay antecedentes de este tipo de caso en la ciudad de Río Cuarto, pero queda claro que no obraría para Carrizo por esta condena. Recordemos que tiene, como lo decía recién su expareja, causas pendientes. No obstante, si alguien se presentara y le iniciase un juicio político con
los 2/3 del Consejo Deliberante lo podrían destituir. Algo que la verdad a esta altura de las circunstancias no parece lejano. Bueno, repasando entonces, si el concejal en funciones comete un delito funcional, un delito relacionado a las funciones, a los deberes de funcionario público, puede ser destituido. Pero si comete otro tipo de delito doloso, para ser destituido la condena debe ser de 3 años o más, y Pablo Carrizo fue condenado a 7 meses de ejecución condicional. Puede suceder, y esto ya es responsabilidad del Consejo Deliberante, que junten el 2/3 de las voluntades y pidan una elevación a juicio político para removerlo.